es más de 8000 o 9000, dependiendo del doblaje con el que hayas crecido. Esta simple línea de diálogo es, sin duda alguna, uno de los momentos más icónicos en la historia de la cultura pop y del anime. Pero más allá del meme de internet, ese número representó un punto de inflexión irreversible, un antes y un después para el manga. Bienvenidos a Data en Serie. Hoy vamos a abrir el archivo Saiyajin para investigar cómo Dragon Ball pasó de ser un cuento místico de artes marciales a una ecuación matemática que eventualmente colapsó bajo su propio peso. Analizaremos la verdadera escala del ki, los multiplicadores oficiales que rompieron la lógica, y por qué Akira Toriyama tuvo que destruir su propia calculadora para salvar la franquicia. ¡Prepárate! Si analizamos de cerca la primera etapa de Dragon Ball, aquella donde Goku era apenas un niño con cola que viajaba en una nube voladora, notamos que el sistema de combate era puramente cualitativo. Las batallas se ganaban por técnica, por estrategia, por entrenamientos esotéricos con dioses o por aprender a leer los movimientos del rival. El ki era una energía espiritual abstracta. No se podía medir con una regla, simplemente se sentía. Sin embargo, la llegada de Raditz a la Tierra, al inicio de Dragon Ball Z, introdujo un dispositivo que alteró el ADN narrativo de la obra para siempre, el Scouter, o rastreador. De la noche a la mañana, el misterio espiritual se transformó en ciencia dura. El ki ya no era algo abstracto, era un nivel de poder estrictamente cuantificable, un número frío y exacto brillando en el cristal de una pantalla verde. Narrativamente, esto fue una genialidad absoluta por parte de Toriyama. Al darle un valor numérico al poder, creó una métrica de desesperación instantánea para el espectador. Cuando Raditz escanea a un granjero asustado y su lente lee un miserable 5, para luego escanear a Goku y Piccolo, los defensores indiscutibles y más fuertes del planeta Tierra en ese momento, y ver que apenas superan los 300 o 400 puntos, la audiencia comprende de inmediato la magnitud de la amenaza exterior. Raditz tenía 1200. Matemáticamente, la victoria era imposible en un combate cuerpo a cuerpo sin un sacrificio o una técnica que multiplicara el poder base, como el Makanko-Sapo de Piccolo. Toriyama utilizó de forma brillante los números para establecer jerarquías indiscutibles y generar una tensión palpable. Pero, como ocurre con cualquier economía desregulada y sin supervisión, la hiperinflación estaba a la vuelta de la esquina. Si la saga de la invasión Saiyajin a la Tierra introdujo la calculadora en la historia, la saga del planeta Namek la hizo estallar en 1000 pedazos. Es exactamente aquí donde la data en serie se vuelve caótica y fascinante. El viaje a Namek supuso una escalada de poder que rompió cualquier curva de crecimiento lógico y matemático. Para entender el problema numérico que se avecinaba, hablemos del Zenkai, la característica biológica y genética de la raza Saiyajin, que les otorga un aumento masivo e instantáneo de poder tras recuperarse de heridas que los llevaron al borde de la muerte. Al principio parecía una habilidad evolutiva útil para mantener a los protagonistas relevantes, pero Toriyama terminó usándola como un atajo narrativo constante que desbarató sus propias matemáticas. Miremos los datos duros del príncipe Vegeta. Él llega a la Tierra con un nivel de poder oficial de 18000. Tras ser brutalmente derrotado, aplastado por un simio gigante y curarse en una máquina médica, su nivel sube a 24000, lo que le permite masacrar a Dodoria. Hasta este punto, es un aumento de 1/3 de su fuerza, algo narrativamente razonable, pero luego es herido de gravedad por Zarbon, se recupera de nuevo y salta repentinamente a 30000. Después de luchar contra las fuerzas especiales Ginyu y recibir una paliza casi fatal de Recoome, es curado por las semillas del ermitaño y su poder se dispara irracionalmente hasta un nivel suficiente para enfrentarse mano a mano a la primera forma de Freezer, rozando los 250.000. Más tarde, al pedirle a Krillin que lo hiera mortalmente para curarse con los poderes de Dende, su nivel base llega a rivalizar con la tercera forma de Freezer que supera el 1.000.000. En un lapso de semanas en el tiempo cronológico del universo, el poder de Vegeta creció en un porcentaje matemáticamente absurdo. Pero Goku es el caso de estudio más extremo de toda la saga. Cuando su nave aterriza en Namek, su poder base es de 90.000. Utiliza el Kaioken para forzar su cuerpo hasta los 180.000. Sin embargo, tras el cambio de cuerpos con el Capitán Ginyu, recibir daño letal y recuperarse en la cámara de curación de la nave de Freezer, el poder base de Goku salta de 9.000 a la asombrosa y astronómica cifra de 3 millones. Hablamos de un aumento del 3.300% por un solo Zenkai en cuestión de un par de horas. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Toriyama necesitaba desesperadamente que Goku estuviera a la altura para enfrentar al Emperador del Mal, quien, en un alarde de terror psicológico para los fans,
había declarado semanas antes que su nivel de poder en su segunda forma era de más de 1 millón. Los números dejaron de ser una herramienta de medición táctica para convertirse exclusivamente en un recurso de intimidación. Para intentar darle sentido a este gigantesco caos de cifras, años más tarde de la finalización del manga, la editorial Shueisha y Akira Toriyama publicaron las guías oficiales conocidas como Daisenshu, verdaderas enciclopedias doradas para los analistas de la franquicia. Estas guías establecieron por primera vez los multiplicadores exactos para las míticas transformaciones doradas, y aquí es donde la física interna de Dragon Ball se convierte en un concepto roto. El estado del Super Saiyajin original de Namek no era simplemente un aumento de Ki por furia. Las guías oficiales lo establecen como un multiplicador matemático exacto de poder base por 50. Detengámonos a pensar en las enormes implicaciones de esto. Goku, con sus nuevos 3 millones de poder base, multiplicó eso por 50, alcanzando los 150 millones de poder de pelea. Esto era estrictamente necesario para superar los 120 millones que poseía Freezer al 100% de su capacidad. Este multiplicador masivo tuvo un efecto secundario devastador en la narrativa marcial de la historia. Hizo obsoleta cualquier técnica de artes marciales o control de ki, incluyendo el icónico Kaioken. ¿Para qué vas a arriesgar tu salud cardiovascular y muscular multiplicando tu fuerza por 10 o 20 usando una técnica temporal? Si la genética de tu raza te permite volverte rubio y multiplicar tu fuerza base por 50 de forma totalmente estable, años después, la saga de los androides, Cell y finalmente Majin Buu introdujeron nuevas fases escalonadas. El Super Saiyajin fase 2, el que el joven Gohan utilizó de forma tan desgarradora para destruir al bioandroide Cell, se establece oficialmente en las guías como un multiplicador por 2 del estado Super Saiyajin ordinario, es decir, el equivalente a multiplicar el poder base por 100. El salto numérico aquí es considerablemente menor, pero narrativamente en pantalla se sintió muchísimo más brutal debido al daño colateral, la electricidad estática en el aura y la agresividad del usuario. Luego llega la cima del poder de Z, el Super Saiyajin fase 3. Oficialmente es un multiplicador por 4 de la fase 2, o lo que es lo mismo, el equivalente a tu poder base multiplicado por 400. Si intentamos aplicar principios termodinámicos o de física del mundo real a un individuo que multiplica su energía calórica interna 400 veces de un momento a otro sin cambiar significativamente su masa corporal, el resultado sería la incineración instantánea y explosiva de todas sus células. Y de hecho, curiosamente, Toriyama adaptó este concepto físico de forma muy sutil. El Super Saiyajin 3 es profundamente ineficiente. Drena la energía vital del usuario a un ritmo alarmante, calentando el cuerpo y reduciendo drásticamente el tiempo que el alma de Goku podía permanecer en la Tierra. A nivel de diseño visual es espectacular e imponente, pero a nivel de data es una transformación altamente defectuosa que quema combustible mucho más rápido de lo que el cuerpo es capaz de producirlo. Llegados a este punto, la pregunta es obligatoria. Entonces, ¿por qué desaparecieron los niveles de poder explícitos de la serie? La respuesta es simple. La hiperinflación mató el sistema. Después de la conclusión de la saga de Freezer, intentar medir el poder en números exactos perdió todo sentido práctico o narrativo. Si un guerrero común en Namek tenía 3000 puntos de poder, y un individuo en Super Saiyajin 3 maneja cifras que rondan literalmente los miles de millones, el cerebro humano ya no es capaz de procesar visualmente esa diferencia de impacto. Un choque de puños de miles de millones de puntos debería desestabilizar la órbita de los planetas y destruir el sistema solar por la mera onda expansiva de aire. Sin embargo, en pantalla, los combates se ven exactamente igual, montañas rompiéndose en pedazos y cráteres en el suelo, muy similar a cuando peleaban Nappa y Piccolo en la Tierra con apenas unos miles de unidades. Akira Toriyama, siendo un autor intuitivo, se dio cuenta a tiempo de que los números habían acorralado por completo su libertad y creatividad para escribir peleas. Si el villano A tiene en su escáner 5.000 millones y el héroe B tiene 4.000 millones, el resultado ya está escrito por las matemáticas, eliminando el suspenso. Al destruir los rastreadores en la historia y dejar de dar cifras exactas oficiales en las sagas posteriores, devolvió la franquicia a sus raíces, a la incertidumbre. Sustituyó la data puramente numérica por ventajas conceptuales, la regeneración celular infinita de Cell, la absorción mágica de Buu, y años más tarde en Dragon Ball Super, la introducción del Ki divino, una energía que por su propia definición metafísica no puede ser sentida ni medida en números por los mortales. Los niveles de poder fueron un experimento narrativo brillante para su época. Introdujeron el concepto de poder estandarizado y cuantificable en el manga shonen, influyendo a docenas de series modernas, desde Nanatsu no Taizai hasta One Piece con su sistema de recompensas monetarias.
Pero al final del día, el archivo Saiyajin nos demuestra una valiosa lección. La verdadera fuerza de Dragon Ball nunca residió realmente en las matemáticas, sino en la capacidad inspiradora de sus personajes para romper los límites impuestos por ellas. Esto fue Data en Serie. Si te gustó este análisis profundo, no olvides suscribirte, dejar tu opinión en los comentarios sobre el uso de los Scouters y prepararte para nuestro próximo archivo. Hasta la próxima.